Bueno, este es el segundo capítulo de esta miniserie contando todas estas historias. Esto apenas está empezando, entonces pues les voy a ir contando cuál fue mi primer plato. Entonces, aquí les va. Bueno, el primer plato que yo cociné en mi vida fue un arroz masacotudo, quemado, salado. Pues obviamente no sabía. Entonces, ese primer arroz obviamente terminó en la basura. Esa fue la primera vez que yo recuerdo que cociné un arroz totalmente quemado, masacotudo, sin aceite, sin sal. Y ese fue el inicio de cómo empecé a cocinar. Yo recuerdo que tenía más o menos unos 7, 8 años y era el mayor de los primos que convivíamos ahí en el círculo interno pues de la casa. Mi hermana era la más pequeña, así que cuando nos daba hambre, pues me tocaba a mí resolver, me tocaba a mí cocinar. Y pues obviamente, digamos que yo era como el más responsable de todos cuando no estaban los adultos, pues cuando nos daba hambre, me tocaba a mí ponerme manos a la obra y cocinar. Entonces, a veces hacíamos papitas fritas, tipo francesa, huevos, freíamos salchichón, revolvíamos huevos. A veces pues hacía intentos de arroz y eso quedaba más acotudo, a veces quedaban simples, a veces quedaban salados, pero pues así no los comíamos, me tocaba resolver para todos. Sí me acuerdo que muchas veces fritando, obviamente eso salpicó aceite para todos lados y recuerdo que me caía en la cara y en las manos. Cuando mi abuela Noralba estaba, recuerdo que lo que ella hacía era ponerme sal en las quemaduras. ¿Por qué? No tengo ni idea. Hasta este momento no tengo ni idea por qué, pero me ponían sal. Bueno, y esa cocina era pues como la de cualquier abuela, con sartenes y ollas marcadas por las batallas. Y había una cuchara en especial que a mí me gustaba mucho. Era una cuchara redonda. Por ahí tengo las fotos, se las voy a mostrar. Esa era mi cuchara favorita. Mejor dicho, nadie la podía tocar. Era mi cuchara. Obviamente la mayoría de veces pues cocinaba con mi abuela y ella era la que me iba enseñando, me iba mostrando, me iba corrigiendo. De ella aprendí básicamente lo esencial, cómo hacer un arroz, cómo hacer un huevo, cómo freír, qué tanta sal ponerle, dónde hay que revolver, cómo tener cuidado para no quemarse, si se quema uno, qué hacer. Mejor dicho, ella me enseñó lo básico. Sí me acuerdo que tenía una banquita, era una banquita de madera pequeña donde yo me subía y ahí ella me ayudaba, digamos, como a subirme para poder cocinar. Y pues obviamente me tocaba lavar todos los cubiertos, los platos, todo lo que iba ensuciando, lo íbamos haciendo. Me acuerdo que cuando hacía arroz con pollo, ella cocinaba el pollo y mi tarea era desmenuzar el pollo, desmecharlo. Y me sentaba en un asiento en el comedor con un plato y una o dos pechugas de pollo a desmenuzarlo. Yo no tocaba un solo pedazo de pollo para comérmelo. Mejor dicho, eso lo dejaba para el final. Cuando mi abuela me daba el huesito blanco, el cartílago, para mí eso era el premio. Era lo más rico. No me interesaba ni siquiera la carne, me interesaba el cartílago de la pechuga de pollo. Obviamente, pues muchas veces cocinamos por necesidad, porque teníamos hambre, pero pues dentro de esa necesidad siempre había el gusto. O sea, siempre existió el gusto. Entonces, digamos que más que por necesidad, empecé a cocinar fue por gusto. ¿Por qué? Porque me gustaba sentir que podía hacer algo importante, que podía cuidar a los demás, que con un plato bien o mal hecho, igual todos eran felices. Digamos que cocinar me dio liderazgo, pero pues obviamente yo no lo sabía. Ser el mayor de los primos me convertía en el jefe de la cocina sin que nadie me lo dijera. Y en ese proceso descubrí algo grande, que cocinar no solo era preparar comida, era un acto de amor, de protección y de identidad. Yo no fui a clases de cocina de niño, pero me gradué de la Universidad de la Vida con mención honorífica en resolver
sin miedo. Y hoy, cada vez que estoy haciendo arroz, que lo estoy friendo para ponerlo a cocinar, digamos que eso me transporta a esas cocinas donde mis abuelas, donde mi abuela, donde empezaba a hacer arroz y no sé, me llena como un sentimiento de ese momento cada vez que estoy revolviendo arroz. Y no sé, eso me causa como una alegría, algo inexplicable. Muchas veces me transporto, digamos, como a esos momentos donde era niño y estaba revolviendo el arroz en esa estufa, en esa olla, parado en esa banquita, poniéndole sal, revolviendo y probando. Esas partes me teletransportan a esa situación. Y esa fue mi primer cocina. Ese fue mi primer restaurante, mi primer campo de batalla. Y ese fue el verdadero comienzo de toda esta aventura. Esto es Ferrotti Food Aventuras. Y si alguna vez también te tocó cocinar sin tener ni idea, esta, esta también es tu historia. Entonces te invito a que te quedes, dejes tu comentario, qué recuerdos tenés, te invito a que me sigas, a que se suscriban y pues nada, que me sigan a las redes sociales y estén pendientes porque viene el tercer capítulo. Muchas gracias.